Luis Tello, Esta es la de presidente Luis de la Tello. agrupación vecinal Un Sentimiento, denuncia en contra de la concejal Alcira Brizuela. Ahí vemos, en contra de la Nuevamente les pido a los concejales que por la afirmativa se sirvan votar si están de acuerdo con la procedencia formal de la denuncia. En este momento Rechazada la denuncia. se rechazó Desestimada. la denuncia contra de Alcira Brizuela por Punto número 11 del orden del día. Denuncia expediente 10.015, letra N, año 2016, presentada por el señor Ramón Atilo Nieto en contra de la concejal Alcira Brizuela. Esta es Tiene la última palabra el concejal Carlos Y está Machicote. pidiendo la palabra a Carlitos Machicote. Me gustaría ver si podemos citar, si es normal, si corresponde al señor Nieto, porque la denuncia me queda mucha duda, es muy genérico, él habla que se siente defraudado de la presentación, que habla de una conducta, pero no nos dice cuál. Entonces nosotros creo, bueno, así habla de una conducta no correcta, pero no nos dice cuál. Entonces me gustaría, si es posible, porque yo vamos a tener que dictaminar en un momento, vamos a tener que votar por lo que corresponde, pero no me gustaría ser injusto ni con el señor Nieto, ni con el involucrado, en este caso a quien me apunta la denuncia, y quisiera saber que me explique, reitero, porque es muy genérico. Acá creo que nosotros permanentemente defraudamos a la gente. ¿En qué sentido? No siempre trabajamos y lo que nosotros consideramos conveniente, a una gente puede no estar de acuerdo y solamente se defrauda con nosotros. Pero también quiero decir, para que los que estamos acá, que él se siente defraudado por una conducta tal, pero no nos dice cuál es la conducta sobre la cual la comisión va a tener que trabajar. Por lo tanto, sugiero, si es posible, la permanencia, la llegada del señor Ramón Atilo Nieto en la comisión para que nos explique más profundamente en qué cree que la conducta de la concejal Brizuela no ha sido la correcta. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Raúl Larraín. Presentadas dos en contra de Alcira Brizuela y una en contra de Cabrera. La de Cabrera fue Gracias, señor aprobada presidente. el plazo Es de un tratamiento poco para formal responder a la por duda el del Consejo concejal Deliberante. Carlos La Machicote, segunda en que contra de Alcira Brizuela fue en desechada. realidad tiene razón, pero es algo que lo tiene que determinar la comisión en este caso. La última Nosotros denuncia ahora en estamos contra de Alcira votando Brizuela. la procedencia del juicio Se político. está votando el hecho si es La procedente denuncia. o no el tratamiento Seguramente, político. quienes integramos la de estos comisión casos. vamos a determinar Se ha- eso. Se ha dado Tenga la procedencia a la tranquilidad primera que en vamos a contra de hacer Cabrera, para reitero, conocimiento de la comunidad no y así demás. en Nada contra de más, Alcira gracias. Brizuela. Ahora se está Bueno, por entonces votar invita a la los última señores denuncia concejales para a votar votar sí por o la no afirmativa de la sobre tercera denuncia. la denuncia que ha sido leída recién por Prosecretaría. Por favor. Aprobada la procedencia formal, Bueno, se aprueba. pasa esta denuncia también a la Comisión de Juicio se Político aprueba para en que contra asuma también su de competencia. Alcira Brizuela, la última Tiene la presentada por palabra Ramón Nieto. el concejal Va a hablar ahora Sebastián Cutrona. Nosotros seguimos minuto a minuto este momento. Si quieren, seguimos escuchando. Disculpe, señor presidente, ¿podría reiterar el punto de tratamiento en el cual estamos en este momento? Es el punto 11. Hemos terminado el punto 11. Perfecto. Me alegro, la verdad, recibo con mucha alegría la idea de que hayamos dado este gesto de madurez, por lo menos de avanzar en el juicio político. Me parece que es el compromiso Así que es, todos Beto. nosotros asumimos Sí, Beto. al momento de desempeñarnos como concejales. Voy a hacer un llamamiento también y Beto. sin adelantarme a lo que va a ser después Beto. nuestro trabajo y nuestra labor con Larraín en la Comisión de Juicio Político, Beto. para que no nos detengamos en el futuro únicamente en los nombres propios. Me parece que subyacente en el accionar, si finalmente se comprueba de muchos de los ediles, hay una estructura política que genera o obstaculiza ciertos comportamientos y ciertas actitudes que son totalmente reprochables. Hola, hola. Las instituciones, por definición, generan incentivos o obstáculos para que este tipo de prácticas proliferen. Y me parece que si detenemos la discusión únicamente en los nombres propios de cara al futuro, vamos a terminar cambiando piezas de rompecabezas, pero esa estructura que favorece que prácticas, si finalmente se comprueban como la corrupción, proliferen dentro del Consejo Deliberante, van a seguir patentes. Y digo esto porque no se trata únicamente de la compra de voluntades,
sino también del nombramiento de familiares directos a funcionarios públicos, de nombramiento de familiares, esposos, hijos, maridos, de ediles en cargos jerárquicos dentro del municipio. Se trata también del ofrecimiento, muchas veces solapado, de beneficios para aliados políticos del municipio. Se trata de no ingerirse en las actividades del municipio capital y fundamentalmente del Consejo Deliberante. Me parece que como conclusión, e independientemente de lo que suceda con los nombres propios de este Consejo Deliberante, lo que hemos evidenciado y hemos sido testigos durante estas últimas semanas es de una injerencia directa del Ejecutivo Municipal en el Consejo Deliberante. Y como defensores del equilibrio del poder, nosotros me parece que debemos empezar a reconsiderar la idea de tener un Consejo Deliberante independiente, que no únicamente a través de la compra de voluntades, sino también, de nuevo, de nombramiento de familiares directos de los ediles presentes en este recinto, están limitando el accionar y la libertad que nosotros tenemos para poder llevar adelante el mandato popular que nos depositó en el pasado 5 de junio. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. La verdad que no hubiéramos querido estar nunca en una situación de estas características. Primero quiero referirme a lo que acaba de decir el concejal preopinante, que se diría que nombre a quienes tienen parientes, no sé, yo me siento aceptada, tengo una hermana desocupada y no tengo ningún familiar nombrado en ningún lado. Así que primero me gustaría que ya que vamos a hablar con la verdad, la diga. Y en segundo término, que era lo primero que quería decir, pero me sorprendió con esa locución que generaliza una cuestión de la cual me parece que es mentirosa, o por lo menos engañosa, porque si yo quiero denunciar, debo dar nombre, no puedo generalizar y ensuciar a todo el mundo. Repito, me siento agraviada, no tengo un solo familiar empleado público, me asusta muchísimo lo que hace, primero. Segundo, valoro la actitud de los colegas Alcira Brizuela y Cabrera, que podrían haber votado y se abstuvieron de hacerlo y se han retirado del recinto, dando una señal de ética. Podrían haber sumado un voto para ellos y haber levantado la mano, me parece que también hay que decirlo. Y luego la investigación de la comisión que se ha formado, integrada por dos concejales, digo, el concejal Cutrona y el concejal Larraín, hagan las cosas como corresponde, no dudo que así será. Es una difícil tarea, no es fácil juzgar colegas y tomar decisiones respecto al desempeño de los demás, pero sí creo que es necesario que nuestra gente reciba un mensaje nuestro. Lo que está mal, lo que está bien, lo que se apega a derecho debe ser respetado y tenido en cuenta. Simplemente eso, desearle suerte a esta comisión, que las cosas se hagan como corresponde, y repito, pedirle al concejal Cutrona que aclare, si es posible, lo que acaba de decir. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Carlos Machicote. Gracias, señor presidente. Bueno, yo adhiero a la palabra acá del concejal Cutrona. Yo estoy del otro lado de los podridos, digamos. Mi caso familiarmente es al revés, pero no estoy llorando, pues ya estoy acostumbrado a la época de la dictadura, era igual. Lo que yo quiero decir dos cosas. Hace 90 días que nosotros no tenemos boletín oficial. Yo le preguntaba a usted, de forma verbal, tiene que ver con la transparencia y la legalidad del acto de gobierno. Entonces no puede ser que hayan pasado 90 días y que no se haya emitido un solo boletín oficial. El último es la fecha 10 de diciembre. Parece más exacto. No sé por qué corresponde que lo hagan. Porque no queremos hablar. Tenemos comentarios, por ejemplo, que hubo aumento de sueldo a funcionarios. Yo no puedo responder ni por sí o por no, porque realmente no tengo el elemento, herramientas para hacerlo. Que se modificó la estructura, tampoco puedo responder ni tampoco puedo decir nada. Fíjese usted que nosotros hemos tenido un prudente silencio
En estos 90 días, en lo que hace a la gestión, no hemos salido ni por las redes sociales, ni por ningún lado, como hacían con nosotros, de forma permanente. Entonces yo pido, por una cuestión legal, es una cuestión personal. Le corresponde a los 15 concejales exigir esto. La publicidad de los actos de gobierno, es más, creo que de los actos de gobierno, el último paso que cubre la legalidad es justamente el boletín oficial, ¿verdad? Cuando se publica. No lo tenemos. Entonces yo creo que para que avancemos como corresponde, para que este equivocado camino corto, si tenemos la suficiente grandeza, retrocedemos y comenzamos como corresponde, seguramente vamos a tener una buena gestión. Y yo honestamente, en forma personal, deseo la mejor gestión al doctor Pérez, porque es beneficio de todos los riojanos. Yo no pienso en lo personal, que me vaya bien o mal a mí. Yo pienso en beneficio de todos los capitalinos. Así que estoy marcando una situación que es peligrosa, en el sentido que no se publicite, no se publique los actos de gobierno. Y en 90 días, creo que cuando venga va a ser como el libro gordo petete, va a ser grande, porque 90 días se publica, me imagino toda la información que tendrá. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Oscar Luna. Gracias, señor presidente. En primer lugar, en virtud de esta situación que el recinto y que el Consejo Deliberante en tu último día ha sido tapa de muchos medios de comunicación y de la voz de todos los vecinos, quería destacar los puntos positivos de la institución, de la reacción, de poder iniciar el procedimiento yo lo voy a ser claro, hacia el procedimiento, hacia una persona, en el caso a un concejal que responde al partido del gobierno nacional, que es el PRO, y que es importante que se haya avanzado hoy con toda la reunión que tuvimos en esta dura jornada. Y no estoy de acuerdo, porque nosotros hemos votado, compañeros, no estoy de acuerdo con la persecución formal de la compañera Brizuela. No estoy de acuerdo. Porque una cosa es la víctima y otra cosa es el victimario. Si bien es cierto, la investigación se va a desarrollar, pero quería expresarlo en este cuerpo, la posición, en el caso personal, de todo lo que nos ha tocado vivir. Y es importante también que esto se llegue a determinar cuál ha sido la causa de todo este problema. Estamos hablando y estamos tratando nosotros las consecuencias del problema. Queremos ir, y esperemos que la comisión así lo haga, que se determine cuál es la causa o el modo operandi que ha generado todas las consecuencias que ha sufrido no tan solo este Consejo Deliberante, sino también toda la ciudadanía. Ese equilibrio que nosotros queremos del cuerpo, como recién lo destacaba el concejal Machicote, de que las publicaciones oficiales no llegan al Consejo Deliberante, de que se nombran funciones sin el acuerdo del Consejo, eso tenemos que dejarlo bien en claro. Debemos resguardar la institucionalidad del Consejo Deliberante. Es la otra mitad del poder en la función municipal. Somos el departamento deliberativo y también está el departamento ejecutivo. Por lo tanto, creo que de acá, de lo que están tomando nota hasta aquí, a través de secretaría, se redacte un informe y se eleve al departamento ejecutivo que por favor de manera urgente envíe todas las publicaciones oficiales de todos los actos administrativos que ha emitido en estos más de 90 días de su gestión, y también que respete las ordenanzas de vigencia como son los acuerdos que debe dar el cuerpo para determinadas funciones. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Khalil Alegua. Gracias, buenos días a los presentes. Cuando en mi primer discurso como concejal el 23 de noviembre, pedí que entre los 15 concejales tratemos de recuperar la imagen que tenía nuestra institución. Lamentablemente hoy, a raíz de todos los hechos de público conocimiento, se ha vuelto a desprestigiar nuestra institución.
Y creo que tiene que ser un compromiso de los 13 presentes, pero también de los 2 ausentes, de tratar de recuperar la imagen como consejo, de tratar de recuperar la imagen en la sociedad como concejales. Somos representantes no solo de los que nos votaron, sino de todos los ciudadanos de La Rioja. Y no solo somos representantes de partidos políticos, sino también de habernos puesto a disposición de la gente. Y Lincoln dijo, y me remito a él, que medir las palabras no es necesariamente endulzar su expresión, sino haber previsto y aceptado las consecuencias de ellas. Y no solo hablo por los involucrados en el hecho en particular, sino por todo el recinto, que nuestras declaraciones en medios de comunicación, en nuestras declaraciones en los grupos personales y fuera del recinto, también deben ser cuidadosas. Porque no solo alteramos la imagen del Consejo, sino de nosotros mismos como personas. Atrás de cada uno de nosotros hay una familia, hay amigos y hay gente cercana. Y si nos tenemos que remitir a algo, nos tenemos que remitir a un hecho en particular y con los personajes involucrados. No con el resto. Porque no solo desprestigiamos la institución, sino también la desprestigiamos como personas. Y no olvídense que somos colegas. Y entre los colegas nos debemos respetar. Entre nosotros y también a los demás. Es por eso que de aquí en adelante pido que midamos nuestras palabras, y me incluyo, en nuestras declaraciones en los medios de comunicación, en nuestras declaraciones entre grupos de amigos, y que respetemos lo que dictamine la Comisión de Juicio Político, que entre todos estuvimos de acuerdo de los 2 concejales que la llevarán a cabo, y que no me queda ninguna duda de que se llegará a la cuestión de fondo, que es por qué siguen sucediendo estas cuestiones en el Consejo Deliberante, y que de una vez por todas hay que terminarlo, porque seguimos desprestigiando una institución que es el órgano que representa a todos los riojanos. Y si desprestigiamos la institución, desprestigiamos nosotros mismos como ciudadanos. Entonces seamos conscientes de lo que decimos y de lo que hacemos, sobre todo. Y que cada voto que tengamos en este consejo y en este recinto sea fundamentado y respaldado por nuestros partidos políticos a los cuales representamos. En mi caso, como concejal del PRO, siempre me he fundamentado en un partido político y previo a cada sesión tengo que presentar y dar explicaciones de lo que voy a hacer el día siguiente. Y así debería ser con cada uno de nosotros para darle prestigio a esta institución. Le demos a la sociedad el ejemplo de que nos ponemos a disposición de ellos para que esto se esclarezca de la mejor forma posible y que realmente se llegue hasta las últimas consecuencias. Gracias.